Catalina, Diego, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, profe, ¿bien y usted? Todo bien por acá, gracias. Qué bueno. Ya, creo que está ahí también Diego, se está uniendo Sebastián. Y por mientras que ellos se unen, yo voy a compartir pantalla y abrir unos archivos acá para que podamos ir iniciando. Ya, les aprovecho, no, me voy a dar 2 minutos para que se conecten los compañeros mejor para empezar a hablar y que no queden no tengan que después buscar la grabación. Bueno, si se pasan más de 5 minutos ya van a estar obligados. ¿Dónde están las clases? Acá. Hidroeléctrica, estamos listos. De los mares. Fundamentos. Fundamentos. Ya, a ver, ¿dónde está? Ya, ahora sí los saludo a todos. Buenas tardes. Ya, 5 de 11. Estamos menos de la mitad, pero por lo menos sea un compañero que no se puede conectar. Me avisó con anticipación, el resto no. Así que vamos a dar inicio a nuestra clase de día martes. Bueno, a todos los saludo y les comento que sus notas del control 1, que bueno, ya lo hicieron, fue bastante sencillo, fue bien piadoso con ustedes, fue a todos bien, así que esas notas ya están en internet. No sé si las pudieron chequear. Bueno, en campus y en internet, en campus lo arroja automático la nota, si pinchan ahí su evolución, pero también la subí a internet. ¿La pudieron ver o no la pudieron ver? Ahora lo voy a ver, profe. Ya, las notas estuvieron súper bien. Hubo solo azules, así que por ese lado estamos bastante bien. Y ahí les estoy compartiendo pantalla, ¿cierto? ¿Están viendo la pantalla que les comparto, no? ¿Se ve? Sí, profe. Ya, se ve el campo virtual. Y mientras ustedes revisan sus notas, los que no la vieron, que como les digo, todos tuvieron azul, así que ya eso es bueno. Vamos a ir avanzando en lo que era el curso. Ya vimos, recapitulando, ya vimos lo que era energía hidroeléctrica, lo evaluamos, ¿cierto? Ustedes ya tienen todas sus pruebitas. Y desde hace 1 o 2 semanas está habilitado ya este segundo tema, que es energía de los mares. Ese es el nombre. Yo creo que muchas veces ustedes han escuchado mareomotriz, pero hoy día vamos a ver cuál es la diferencia entre una y otra. En realidad, el concepto y la energía, el nombre técnico, el nombre adecuado, el nombre correcto, es energía de los mares. La energía mareomotriz es uno de los dos tipos que tiene la energía de los mares. Así que vamos a profundizar un poquito en eso hoy día. Y bueno, acá les dejo un videito para que ustedes vean cómo funciona. Bueno, y aquí se explica a grandes rasgos lo que es la mareomotriz y la undimotriz, que son los dos tipos de energía que proviene de los mares. Una pequeña bibliografía. Acá no hay control. Acá lo que vamos a hacer, de hecho terminando la clase, vamos a conformar grupos de trabajo. Entonces vamos a empezar a dilucidar un poco entre esta semana y la próxima los equipos de trabajo para que ustedes empiecen a trabajar. De hecho, ya, si hoy día los quieren armar, mejor. Pero si no, tienen hasta la próxima semana para armarlo y avisar. Ya, pero eso lo vamos a ver al final de la clase. Así que por ahora vamos a partir con la clase. Ya, ¿dudas antes de partir? ¿Tienen dudas respecto a lo que ya pasamos o a lo que viene? ¿O le damos? Yo Ya, por lo menos no tengo ningún duda, profe. ya, perfecto.
Ya chicos, vamos, motivémonos para que podamos avanzar. Ahí me van respondiendo cuando yo les pregunte ya, en el chat o levanten la mano o como ustedes quieran. Para yo también saber que ustedes están oyendo bien. Porque el clima hoy día está medio complicado, entonces de repente como que se cae un poco la señal, entonces me avisan en caso de que tengamos alguna interrupción. ¿Vale? Ok. Ya, energía de los mares. Ya introducimos lo que era el tema, son los contenidos que vamos a ver en la presentación. Y tal como yo les explicaba en la presentación del curso, y como les explicaba ahora recientemente, la energía de los mares es, bueno, se clasifica o se subdivide en dos tipos, mareomotriz y ondimotriz. Pero ambas energías se refieren a la energía que transporta y que contienen las olas del mar, así como las mareas, la salinidad y las diferencias de temperaturas que tiene el océano en distintos puntos. Ustedes comprenderán y sabrán que a diferentes profundidades o a distintas profundidades la temperatura del agua no es la misma, así como también hay zonas que son más cálidas que otras más frías. Bueno, de todo eso se aprovecha esta energía para poder obtener energía eléctrica. Por lo tanto, y aquí voy a leer esta parte para que quede claro, y aquí destaco ondimotriz y mareomotriz, que el término energía marina abarca a la energía de las olas obtenidas, escuchen esto, a partir de la energía cinética de grandes cuerpos de agua en movimiento, o sea, de las olas, que abarcan el concepto de sobre, undi, y se le agrega la palabra motriz, como también la energía mareomotriz, que aprovecha el movimiento de las mareas, o sea, esto está abajo de la cota del nivel de agua superficial. ¿Ya? Esa es la diferencia, para que ustedes la sepan desde ya. Undimotriz, olas, superficial. Mareomotriz, bajo la cota de nivel de agua, ya hablamos un poco del movimiento de los cuerpos de agua subterráneos. A eso se refiere un poco. Bueno, este tipo de energía también se conoce como, o la podrían escuchar como energía de los océanos o energía oceánica. De esas dos formas también es conocida, pero el nombre más común es energía de los mares. Ahora, ¿por qué se produce todo este movimiento de las mareas? Básicamente es por la gravitación del Sol y la Luna. Esos son los dos fenómenos que hacen que nosotros tengamos un oleaje en el mar. No es más que eso. Ahora, hay algunas instalaciones que se asemejan mucho a lo que son los parques eólicos. Si ustedes se fijan, acá hay como una torre con las aspas, y hay algunos casos en que se confunde un poco la energía mareomotriz con la energía eólica. Ya eso es cuando hay un desconocimiento total del tema. O sea, yo creo que aquí nosotros todos manejamos la diferencia entre una y otra, sobre todo ahora. ¿Ya? Visualmente, si nosotros quitáramos el agua de esto prácticamente sería como una planta o una torre eólica, ¿ya? Que lo moverían las aspas por el viento. Acá las aspas son movidas por los cuerpos de agua subterráneas referido a la cuota de nivel superficial del agua, a eso me refiero, y que sería undimotriz. A eso está referida un poco la imagen. Vámonos un poco al contexto de la energía de los mares, que en realidad es de todas las que ustedes van a ver en este curso, es la menos estudiada, es la que es más reciente y la que menos crecimiento y menos impacto tiene de todas las energías renovables. Aún cuando el potencial es enorme, ustedes comprenderán que nosotros en nuestras costas chilenas tenemos cuántos kilómetros de nuestro país, bueno, el país completo, en toda su longitud, en la zona costera, podríamos nosotros tener un potencial mareomotriz o de los mares importantísimo. Ustedes pueden decir, claro, hay zonas que no se pueden acceder. Bueno, supongamos que solamente podemos acceder al 50% de la longitud total. Tenemos miles de kilómetros para poder aprovechar energía y poder convertirla en energía eléctrica. Pero no se hace, por lo que acabo de comentar, es una energía relativamente nueva. O sea, nueva me refiero a 20, 30, 40, máximo 50 años de conocimiento. Y por lo menos en nuestro país no tenemos nada de experiencia en este tipo de fuentes de energía. Entonces, por lo mismo, se está como perdiendo un poco este potencial.
Bueno, la primera central mareomotriz que se instaló en el mundo fue en Francia. Esa fue construida entre el 1960 y 67. O sea, fue varios años de construcción. Ustedes comprenderán que construir en el mar es mucho más complejo que hacerlo en un río, aunque el formato es muy similar. De hecho, ustedes hay cosas que vamos a ver más adelante, y por eso siempre la mareomotriz va después de hidroeléctrica, porque hay cosas que se asemejan mucho. Entonces, con los conocimientos que ya tienen de hidroeléctrica, van a entender un poco mejor algunos conceptos de la mareomotriz. Perdón, de la ondimotriz. Ya, esa planta que está en Francia, o central en realidad, tenía una potencia, una capacidad instalada de 240 MW, que tampoco es malo, y está en la desembocadura de un río ya en Francia. Ahora, hay una diferencia de altura, y aquí hay un concepto que ya manejan. El salto que tiene esa central es de 13.4 metros, tiene 24 turbinas. Entonces vamos a ver cómo, no entiendo por qué hay un salto. Lo vamos a ver, hay un salto, pero les adelanto que es por el nivel natural que tiene las costas, ¿ya? Y ahí lo vamos a ver, el funcionamiento es muy, muy interesante en este sentido. Ya, ahora, esa fue la primera central mareomotriz, pero ahora, una planta comercial mareomotriz que pudiera distribuir y vender energía eléctrica en el mundo fue en Australia. En Australia, y específicamente del tipo undimotriz. ¿Qué quiere decir esto? Que hay unos cuerpos de agua que son unas pelamis que le llaman, es como una especie de flotador que se pone en el mar y se deja ahí. Y el movimiento que va produciendo las olas, que hace que suben y bajen estas partes de la pelamis, vamos a ver qué es la pelamis después, hace que se produzca el movimiento cinético, hace que se produzca la energía eléctrica. La operación es súper sencilla, no es muy complejo, por el tema del funcionamiento, el mantenimiento y el generar esta tecnología es lo que complica. Sobre todo porque vamos a estar con una salinidad importante en las aguas del mar. Entonces también tenemos que tener componentes que resisten a este ambiente. Bueno, acá tienen la cita donde está esta información. Esta planta, la que está ubicada en Australia, superó algunas pruebas en el 2014, hace un par de años, y actualmente funciona con 5 unidades de generación. También, bueno, dijimos acá que era tipo undimotriz. O sea, es una planta relativamente nueva, 6 años, 7 años, no más que eso, en funcionamiento. Ya, vámonos de lleno ahora a lo que es la energía, la primera, la mareomotriz. Ya, la mareomotriz, tal como dijimos, aprovecha los movimientos que están bajo la cota del mar, y aprovecha los movimientos de los cuerpos, la salinidad, y a través del movimiento gravitatorio que dijimos que tenía el Sol y la Luna, podemos aprovechar este movimiento y hacer girar unas hélices, unas aspas, produciendo el mismo fenómeno o produciendo el mismo efecto que la energía eólica, pero a revoluciones más bajas, mucho más bajas que el movimiento que podría producir el viento. Sin embargo, probablemente si lo instalamos en serie, porque si ustedes siguen acá están en paralelo y en serie, podemos hacer un aprovechamiento tan interesante como lo tiene la energía eólica. Y es importante identificar siempre cuando se instalan estas especies de torres, señalar en la punta más alta y también destacarlo con un color tal como se muestra en esta imagen. Y eso es importante porque de esa forma podemos identificar de dónde está ubicado esto. Idealmente estas zonas obviamente no son evidentemente no es una costa apta como balneario, evidentemente, pero de todas formas hay que identificarlo. Recordemos que por aquí podemos tener paso de embarcaciones de cualquier tipo, entonces hay que señalarlo. Bueno, estas torres van conectadas en paralelo, se conectan en serie, en paralelo, y cada una desemboca una torre eléctrica. Aquí nosotros tenemos, ¿se acuerdan que había una central antes? Y teníamos una especie, en la hidroeléctrica teníamos un transformador, un generador, la especie que aumentaba el voltaje. Bueno, acá el funcionamiento es un poco más simple, la energía solamente llega a una unidad, está elevada el voltaje para poder transmitirla hacia el punto donde nosotros queramos almacenar esa energía, o derechamente dejarla en un punto donde podamos distribuirla, obviamente bajando el voltaje y poder distribuirlo directamente. Lo que se hace acá en general es llevarlo a son como secundarias, son como centrales secundarias porque la capacidad también es más baja, entonces se lleva y se le inyecta directamente al sistema.
Es lo que hacen estas plantas que les mencioné, por ejemplo. Chile no tenemos experiencia, entonces no les puedo decir qué es lo que se saca. Ya vamos un poco a la definición un poco más técnica de la mareomotriz, pero de todas formas cosas que ya hemos dicho. La mareomotriz es aquella que proviene del movimiento de las mareas. Con eso queda claro. Ya sea en forma de corrientes, mareas, o aprovechando derechamente el cambio de nivel de marea. O sea, ustedes, yo creo que la mayoría de la playa, por no decir todos. Todos yo creo que conocemos la playa y sabemos que hay, por efectos de, dijimos, cambios lunares y el movimiento gravitatorio también del Sol, tenemos diferencias de altura en los niveles de los cuerpos de agua del mar. Entonces hay veces que la cota del mar puede estar o sea, suponiendo que estamos marcando acá en este punto, no sé, a 3 metros, pero después puede que esté a 2, después a 1. ¿Ya? Esa aparición, entonces esos desniveles que se van produciendo, o esos saltos de agua, entender el concepto de salto, nos permite crear otro tipo de centrales que podemos aprovechar de alguna u otra forma. Vamos a ver un ejemplo más adelante. ¿Ya? Pero acá yo lo que quiero destacar nuevamente y rescatar el potencial que tiene esto también, porque pensar que el 80% de nuestro planeta está cubierto por aguas u océanos, que son derechamente cuerpos de agua salados. Entonces, evidentemente no vamos a ir a instalar en la mitad del Atlántico una planta de esta, porque obviamente el costo sería, y el proyecto sería inviable por los costos. Pero en las zonas costeras, como ya les decía, ya tenemos a nivel nacional incluso un potencial importantísimo. Catalina, por favor, adelante. Profe, ¿los peces no son algún tipo, no presentan algún tipo de impedimento en la instalación de estos sistemas? Ya, buena pregunta, Catalina. Esta, diríamos que esas son un poco de las desventajas que tiene este tipo de plantas, que al igual que el resto afecta a la fauna. Esta específicamente afecta a la fauna, la flora no tanto, porque idealmente hay que pensar que estas plantas son instaladas en sectores que no son turísticos, por ejemplo. Ya, pero sacando ese aspecto, afectamos y atentamos sí contra la fauna marina. Eso sí es importante destacar y es importante mencionarlo. Ahora, idealmente, esto se generan algunos tipos de protección para evitar que los peces puedan llegar a estas zonas, pero es imposible evitar que el 100% pase. Entonces podríamos eventualmente tener algún conflicto con peces, con algún tipo de vida en el fondo marino. No está exento de problemas. Ya es lo mismo que pasa con la energía eólica, que es muy también criticada por lo mismo, porque afecta, bueno, aparte que cubre un amplio terreno geográfico, un amplio espacio, también afecta el tema de la fauna, pero del tipo de aves. Acá, por el contrario, la fauna marina. Pero es una por otra. No sé si respondes a la pregunta, Catarina. Sí, profe. Muchas gracias. Ya, sí, eso se considera una desventaja. De hecho, creo que está al final de la presentación, está como una de las desventajas que tiene este sistema. Luis. Profe, y ese modelo de, no sé si llamarlo turbina Ujú. o ¿cómo llamarlo? No hay variaciones, el único tipo que hay. O sea, no hay uno como, no hay otros modelos que se hayan implementado, ¿no? O todavía es muy nuevo como para saber mucho. Pero tú te refieres específicamente a la mareomotriz. A la mareomotriz, sí. Me refiero no sé, algo que sea más compacto, otro tipo, porque se ve, claro, aprovechan los grandes movimientos de la ola para mover algo muy grande, pero Ujú, podrían surgir otro tipo ya que este no necesita grandes cantidades de agua para mover las piezas como el aire mueve la aspa. ujú. Ya, A eso me gracias refiero. Luis. A ver, voy a ver si logré captar la pregunta. Mezclaste un poco eso sí dos cosas, porque hablaste un poco de las olas. Destacar que la mareomotriz no considera las olas. La ondimotriz sí considera las olas, y la ondimotriz ya tenemos dos clasificaciones. De hecho, ahora va a quedar más claro cuando avancemos. Déjame ver
donde viene, ya no, todavía no viene. Cuando vemos la undimotriz, ahí vamos a tener una clasificación y creo que se va a asemejar un poco a lo que tú estás pensando. Pero sí, para responder como ahora la pregunta, la mareomotriz solamente hoy día existen de este tipo instaladas. No hay otro formato de generación de energía, por lo menos dentro de la categoría mareomotriz, para captar la energía de los movimientos rotatorios, perdón, de la salinidad y las corrientes mareales para generar energía eléctrica. Es la única forma, hoy día. ¿Ya? No así como la undimotriz, hay como ver dos clasificaciones. Entonces no sé si respondo con esa la pregunta. Pero si no, más adelante ahí te va a quedar claro, Luis. No, sí, sí, se responde. Gracias. Ya. Perfecto. Ya, complementando un poco lo que decías, la energía que proviene de las mareas, dijimos que se produce por el ascenso y descenso del agua del mar, y todo esto debido al movimiento gravitatorio que posee el Sol y la Luna en nuestro sistema solar, o en nuestro sistema planetario, como ustedes lo quieran ver. Ahora, estas variaciones aproximadamente ocurren cada 12 horas, aproximadamente. Y también según la zona costera podemos presentar diferencias mareales de hasta 15 metros. Eso en realidad depende de la zona, porque las costas que por lo menos nosotros podemos visitar aquí en nuestro sur de Chile, pero cercano de Temuco, visiblemente en 12 horas no tenemos una diferencia de altura de 15 metros. O sea, un salto jamás se va a producir de 15 metros a menos que venga un tsunami, ¿cierto? Ahí ya tenemos un descenso importante de las cotas del nivel de agua. Pero hay sectores en que sí se dan estas diferencias de saltos de 15 metros. Vamos un poquito a conversar de de los tipos de mareas según el movimiento que tiene o de la alineación que tiene el Sol, Luna y nuestro planeta, y ver cómo se comporta un poco o cómo se va produciendo este salto del mar. La primera se llama marea viva o sigias. Esta se origina cuando la fase de luna llena y nueva se alinean con el Sol y la Tierra. Entonces todo se encuentra alineado. Tenemos planeta, luna, Sol. En ese entonces se produce la marea viva, cuando todo está alineado. Ahora, ¿cómo se caracteriza esto o cómo se puede visualizar un poco más claramente? Es porque tenemos un ascenso y descenso de agua. Es inestable y es cada este tiempo, cada 12 horas, se va produciendo y se visualiza muy fácilmente. Ahora tenemos una denominada marea muerta o cuadrada que se produce en las fases de cuarto creciente y menguante de la Luna. Entonces aquí ya no tenemos una alineación entre el Sol, Luna y planeta, sino que tenemos un ángulo de 90 grados respecto al Sol. ¿Ya? Eso es lo que se produce. Y aquí tenemos, digamos, un formato distinto al anterior. Sin embargo, aquí las mareas, si bien son un poco más débiles, también podemos aprovechar dentro de la mareomotriz una importante potencia, aunque es menor que en este caso. Cuando nosotros tenemos una marea viva, es donde podemos captar la mejor cantidad de energía mareomotriz. ¿Ya? Porque se produce un movimiento rotatorio con un salto mayor. Por lo tanto, si hay mayor salto, tenemos mayor movimiento bajo la cota del mar. Ya, esos son los dos tipos de mareas, perdón, los dos tipos de energía mareomotriz según las mareas, clasificadas según las mareas. Mareas vivas, mareas muertas. Ahora, podemos clasificar, y aquí viene respondo un poco a la segunda parte de la pregunta que me hizo Luis. Vamos a ver cómo podemos ordenar ahora, considerando que si bien teníamos el mismo concepto de hélices, cómo lo podemos disponer de una forma distinta para poder aprovechar también este movimiento rotatorio de los saltos y de las aguas bajo el nivel de la cota superficial. Ya, recordad que acá teníamos unas hélices o unas aspas muy similares a lo que es la energía eólica. Ahora vamos a tener el mismo concepto, pero bajo dos formatos, un formato vertical y horizontal. Entonces,
El primer tipo de energía ondomotriz, según la disposición de estas turbinas o de estas aspas, se llama mareomotriz de turbina. En este caso, como dije, podemos tener estas dos disposiciones. Entonces, bajo ese concepto, nace esta mareomotriz de embalse. Esta mareomotriz de embalse es lo mismo que ustedes vieron en hidroeléctrica, donde se genera una infraestructura de obras civiles para poder contener y generar una acumulación de agua que se llamaba, ¿cómo se llamaba esto? Si fuese hidroeléctrica, ¿cómo se llamaba la acumulación de agua que hay acá? ¿Embalse? Muy bien, embalse. Este embalse, a diferencia de lo que se hacía de lo que se visualizaba en la hidroeléctrica, acá es mucho más fácil construirla, porque esto podría generarse, bueno, tampoco se va a construir en un día, pero podemos aprovechar las mareas bajas para poder intervenir esto. Entonces, por el movimiento gravitatorio que dijimos que se va a producir mayormente en las mareas vivas, cuando tengamos una alineación planetaria con el Sol y la Luna, podemos producir un aumento de la marea, entonces vamos a tener un salto, 3, 10, 15 metros máximo, y aprovechar el movimiento rotatorio que se va a producir en este espacio más, la cota más baja de la central, y podemos producir el mismo fenómeno, que eso ya lo explicamos, que es la central, y mientras esta agua pasa a la bahía y genera un nuevo embalse. Y esto también es interesante. Aquí podemos tener incluso el fenómeno que veíamos en hidroeléctrica cuando teníamos una acumulación de agua y nosotros necesitamos gastar energía para pasar el agua a un embalse superior. Bueno, acá es natural. Entonces la turbina tiene un efecto dual, a diferencia de la hidroeléctrica. Eso también es importante saber. Aquí nosotros tenemos cuando el agua de marea alta pasa hacia la bahía, obviamente hay que construir un dique para poder contener esa agua, tenemos una generación hacia allá, ¿cierto? Pero también, miren esto, tenemos una generación cuando el agua retorna y cuando la marea ya es más baja. Entonces, es súper interesante desde el punto de vista de generación de energía. Ya no explico el fenómeno de producción porque ya se lo conocen, pero el concepto es el mismo: turbinas, generadores, transformadores, y de esta forma trabaja. O sea, vamos a llenar un embalse. Nada más que eso, el mismo concepto, el mismo concepto. Y si se fijan la disposición de las aspas, puede ser dos, vertical u horizontal, como en este caso. Ahí nosotros tenemos que, de acuerdo al estudio del proyecto que se está haciendo, se ve cuál es la mejor alternativa para ese caso específico. Ya, pero y con esto ya queda más clara la pregunta que hizo Luis. O sea, siempre vamos a tener el mismo fenómeno de tener unas aspas muy similares a lo que produce la energía eólica, ¿ya? Sin embargo, acá la disposición que nosotros le podemos dar, y de hecho esta construcción civil generando un embalse, ya nos da una sensación de que podríamos producir como una segunda especie de generación, pero bajo el mismo concepto. No sé si me voy a entender en este punto, pero con esta imagen yo creo que les queda más claro. Eso es la forma más clásica que ustedes van a ver. Sin embargo, podríamos también disponer de forma horizontal nuestras aspas o nuestras hélices y generar esto, que lo podemos hacer así, como está acá, o también así. Ya, dicho eso, el potencial en Chile ya lo hemos conversado, pero un punto importante donde de hecho se han hecho algunas evaluaciones, pero yo diría que es prácticamente imposible que se haga, el canal de Chacao, la región de los lagos, y también el estrecho de Magallanes. Esas son las dos zonas de que se habla mucho del potencial mareomotriz, por lo menos aquí en nuestro país. Independiente que las costas chilenas también ofrezcan, desde el punto de vista del recurso mareomotriz, un elevado potencial, ya que, como les decía, ha sido totalmente dejado de lado por un desconocimiento de la energía. Ya, queda claro ahí lo que respecta a la energía mareomotriz. Sí, profe. Ya, porque ahora pasamos a la segunda clasificación dentro de la energía de los mares. Ya, esto es el famoso PELAMIS.
eso se le llama, ¿se acuerdan que yo al inicio dije que hay unos dispositivos que no son dispositivos? Bueno, sí, podríamos llamarlos como un dispositivo porque es un cuerpo inerte que está ahí aprovechando el oleaje. Y ahora sí podemos hablar del oleaje, para que podamos separar un poco las aguas o separar los temas. Porque Luis, cuando me hizo la pregunta, habló del movimiento de las olas. Ya, ahora sí vamos a hablar del movimiento de las olas. Que el movimiento de las olas viene dado también del movimiento gravitatorio y también por el alineamiento planetario, bajo ese mismo fenómeno, sin embargo, aprovechando el movimiento ahora superficial llamado olas, que aquí también interviene otro aspecto, que es el viento. Esa es la única diferencia respecto a la energía mareomotriz. Ya, como les decía, estos dispositivos se llaman PELAMIS y van conectados uno tras otro, y en las conexiones se van produciendo los quiebres, y donde se genera aquí un artefacto que me va produciendo, que lo vamos a ver un poquito más adelante, que me va produciendo un movimiento cinético, ¿cierto? Porque la ola sube, baja, sube, baja. Entonces, en dos puntos nosotros tenemos energía cinética, lo cual, con su movimiento constante, instalando varias PELAMIS en línea, podemos tener una generación importante de energía. Ahora, tampoco con un dispositivo conectado o 4 dispositivos conectados en línea vamos a producir una cantidad suficiente para un sector. Sin embargo, ya varios dispositivos conectados en línea y en una sucesión ya podemos tener una generación más importante. Vamos a hablar de cifras, si no me equivoco, más adelante. Pero vamos, definiéndolo. Este sistema transforma la energía cinética, como lo dije, y la energía potencial de las olas en energía eléctrica. Ya, ¿por qué se generan las olas? Llegamos a esa pregunta, y hay varias formas de responderla. Ya dijimos algunas y adelantamos algunos puntos, pero también hay que considerar otros aspectos, dentro de los cuales encontramos el calentamiento de la atmósfera, que es desigual. O sea, tal como les conversaba de que las aguas no van a estar a la misma temperatura en un mismo sector, pero tampoco van a estar igual a distintas profundidades. Bueno, lo mismo pasa con las corrientes de viento, perdón, con los puntos de la atmósfera. ¿Qué es lo que produce a ver, ¿cómo decirlo? A nuestro nivel que se produzcan vientos? El movimiento de masa se produce por diferencias de temperatura. Eso es lo que provoca los vientos. Entonces, esta energía llamada viento se transfiere por la superficie marina, generando este movimiento que llamamos olas, en complemento a lo que ya les comentaba, que viene de la mareomotriz. Bueno, dentro del fenómeno viento, llamado como interacciones, se generan también otro tipo de inestabilidades, lo que da lugar a este fenómeno de oleaje que es constante. Ahora, una de las propiedades que tienen las olas es la capacidad para desplazarse en grandes distancias sin perder energía. Y eso es súper interesante porque me permite que yo en cada punto de mi PELAMIS, en cada unión, en cada encuentro, pueda generar la misma cantidad de energía que la anterior. Y eso es importante. Y es interesante. No sé para ustedes, pero yo lo encuentro importante. Bueno, tenemos un motor hidráulico. ¿Y por qué tiene dos conexiones? Porque en un punto vamos a tener una conexión de los ejes, y en el motor hidráulico, que se llama esta pieza, vamos produciendo, bajo una pieza que va absorbiendo la cinética, obviamente en dos puntos, porque esto sube y baja. Si lo viéramos en un plano vertical, sube y baja. Entonces necesitamos también ir acomodando estas piezas. Ahora, el desplazamiento de ellas dependerá de la configuración y de la energía que necesitemos proyectar, y o que el fabricante haya diseñado este dispositivo. Eso ya depende de un tema del fabricante, no lo manejamos nosotros, o no lo maneja la instalación, sino que el fabricante de estos dispositivos lo maneja. Y ellos nos entregarán. Y esta es un poco la forma en que van conectadas, y por eso una independiente no podría funcionar, sino que conectadas varias PELAMIS en serie o en sucesión, conectadas todas a un mismo punto, me pueden producir una cantidad o un potencial energético interesante. ¿Cómo funciona? Acá dice, por medio de generadores ubicados en la parte superficial del océano,
lo que convierte el movimiento ascendente y descendente de las olas en energía eléctrica. De esa forma ustedes lo podrían resumir todo lo que yo acabo de decir. Ahora, dimensionemos un poco esto. ¿Cómo lo podemos dimensionar? Es súper difícil. Pero antes de pasar a eso, como para cerrar un poco el tema del oleaje, lo que sí es interesante saber es que la energía que se le asocia a cada ola, dijimos que si bien esa ola no va a tener una pérdida de energía a medida que se va prolongando, pero lo que sí va a suceder es que cada ola, cada ola, va a depender o va a diferenciarse de la otra en energía. O sea, una ola no va a tener la misma energía que otra. ¿Ya? Eso es distinto de que una ola no pierda energía mediante se va transmitiendo, a medida que avanza. ¿Y de qué depende que una ola tenga más energía contenida que otra? Es a la duración que tenga, a la altura y a la velocidad que se pueda desplazar. También a la profundidad que encontremos en la cota más cercana del suelo marino y al tipo de costa. Ya, una vez que nos acercamos a la costa, esto también va incidiendo en que la energía, si la ola se produce en ese punto, va a tener menos energía. Y ya cuando nos acercamos mucho a la costa, ahí ya la energía se disipa. Es el único punto que nosotros disipamos la energía de una ola. Ya, ahora, dije que un poco para dimensionar estos aparatos, aquí tenemos una imagen de alguna forma renderizada, pero para entender un poco el fenómeno, y para entender el dimensionamiento de esto, es que les doy esta imagen de estos dispositivos articulados. Que dijimos que todos se conectan entre sí y toda esta conexión va a una subestación que el funcionamiento ya no lo vamos a explicar porque ya lo manejan. Y esta debe estar ubicada siempre, obviamente en el borde costero, pero lo más cercano posible. Lo más cercano posible. O sea, si nosotros estamos pensando ubicarlo en algún espacio geográficamente ideal, tratemos de que ese espacio geográficamente ideal sea lo más cercano posible a donde están ubicados estos dispositivos, porque ustedes comprenderán la dificultad para trabajar en el mar y la dificultad para poder conectar todos estos dispositivos es muy caro. No hay cifras que lo avalen, pero deberíamos tener algún indicador que nos permitiera comparar, el cual hoy día lamentablemente no lo tengo, pero espero que más adelante podamos tener algún indicador en base a alguna publicación en donde nos permitan comparar cuál es la diferencia en una capacidad instalada o en instalar una planta de la misma capacidad instalada y ver cuánto es el costo, cuánto es el tiempo, cuánto es la duración. Pero yo diría que fácilmente esto puede costar hasta 5 o 10 veces más que una central convencional hidroeléctrica, por ejemplo. Por un tema que también tenemos que pagar más por el proyecto, porque no le podemos pedir a cualquier empresa que nos proyecte una central undimotriz o maremotriz. Es muy complejo. Ahora, ¿por qué se le da el nombre de Pelamis? Es por una serpiente marina que se llama Pelamis. Por eso se le da el nombre de Pelamis a cada uno de estos dispositivos articulados. Bueno, aquí esto dijimos que era una imagen renderizada, pero esto ya es una imagen real de la Pelamis instalada en una costa, en un sector costero. Ya, eso es la energía undimotriz de acuerdo a dispositivos móviles articulados. Pero tal como le decía Luis, hay una segunda forma de generar undimotriz. Y ustedes dirán, bueno, también debe ser superficial. No, para su sorpresa es bajo la cota de agua superficial del agua. Debería ser un 2, si no me equivoco. Sí, debe ser un 2, dice 3. Bueno, en segundo lugar está este tipo de energía undimotriz que básicamente de acuerdo a la rotación, bajo un concepto de rotación. Pero el fenómeno es el mismo, o sea, lo que aprovecha se aprovecha de las dos cosas en realidad. Se aprovechan los movimientos de las corrientes marinas, pero se le asocia principalmente al oleaje, porque en el fondo lo que hace es si ustedes se fijan acá, es bajar y subir, bajar y subir, bajar y subir. Entonces, más que un movimiento en horizontal, es un movimiento vertical, que es lo que se le asocia a esto. Si yo les dije que si esto lo ponemos en un plano XY, lo que va a hacer es subir y bajar. Eso es lo que va a producirse.
Lo mismo se espera de esto, ¿ya? De estos artefactos que van anclados al fondo marino y que son una especie de pistones. No sé si conocen los pistones de los motores de los vehículos. Bueno, de la misma forma, pistones. Bajan, suben, suben, bajan, suben, bajan. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sobre todo, por lo menos a Luis que tenía la duda, pero el resto no sé si estará perdido o lograron captar un poco la diferencia entre este tipo de undimotriz y la maremotriz. Sí, en mi caso sí, profe. Yo había visto un video en donde como que mezclaban un poco de estas dos, como que en esas partes como móviles de estos otros dispositivos que son superficiales, eh, esas partes móviles subían, pero estaban como conectadas a unos dispositivos parecidos a estos, que claro, funcionaban como un pistón Ujú. y hacían la misma pega básicamente. Ya. Creo que en el video Entonces, también hablan de que podían como agregar dispositivos para desalinizar el agua en esas cosas. Se veía bien interesante. sí, de hecho eso ya es mucho más, es bien prometedor, pero mucho más a largo plazo. De hecho creo que lo que está esperando toda la población del mundo, que se pueda lograr eso. Pero es interesante, no forma parte de nuestro de este curso, pero sí, sería interesante poder encontrar esa solución de modificar la salinidad. Bueno, pero sí, efectivamente lo que tú dices es cierto, hay mucha información, bueno, quizás no tanta, pero la información que hay como que te la van mezclando. Entonces, aquí ustedes tienen la información un poco más condensada y separada, y esa es la idea, porque realmente cualquiera de los cursos que ustedes están dando hoy día en la universidad y en toda su carrera, ustedes esta información la van a encontrar toda en Internet, toda en revistas científicas, incluso algunas en Google de forma de una búsqueda normal. Sin embargo, la diferencia es que en todo lo que ustedes pueden encontrar se van a demorar mucho más de lo que ya aquí nosotros hemos dispuesto en tiempo. De hecho, es una buena pregunta porque muchas veces la gente dice, pucha, ¿qué gano con hacer un curso de algo? Porque tengo que pagar y eso está todo en internet. Claro, pero finalmente por lo que tú estás pagando es porque te ordenen la información y te la entreguen de forma más clara. Esa es la única diferencia, pero aquí no hay nada que ustedes no puedan encontrar en internet, que hoy día está todo. Ya. Moisés tenía una pregunta, si no me equivoco, tenía algo que decir. Sí, sí, tengo una preguntita. No entiendo bien el funcionamiento o la ubicación en la cual se encuentran estos dispositivos, porque se supone que funcionan como un pistón y suben y bajan por la marea. Igual si la marea sube para mí o baja y esto se encuentra bajo el nivel del mar, no debería ni subir ni bajar. Muy buena pregunta, Moisés. Efectivamente, tal como lo planteas tú, esto no tiene que ser ubicado cercano a las costas. ¿Ya? Eso sería un pecado. Ahora, todo depende, y eso es importante. Y eso también supere mi expertise, porque yo no soy experto en temas de mar, porque obviamente ahí tiene que haber un respaldo técnico de decir, mira, en los últimos 100 años la marea nunca ha bajado de la cota, ya, esto sí manejo, pues la cota uno lo establece, porque es como topografía. La cota, por ejemplo, yo digo que la cota 100 está definida en este punto. Ya supongamos que aquí, no sé, pues dentro de mi plano solamente de lo que les estoy proyectando, olvídense de esta imagen. Ya supongamos que aquí en esta línea está mi cota 100. ¿Por qué 100? Bueno, a mí se me ocurrió que fuera 100. Es más fácil para restar y para sumarle metraje. La cota 100 quiere decir que tiene 100 metros. Entonces, si mi cota de nivel está aquí, justo superficial del mar, y me dicen, mira, en los últimos 100 años lo que se ha visto es que la cota baja hasta 90. ¿Ya? O sea, yo tengo que por lo menos irme con estos dispositivos de rotación o movimientos solamente en vertical, irme por lo menos al metro, a la cota 85, para dejar un delta de 5 metros, y ahí jugar yo con este movimiento. O sea, si subo un metro, bueno, estaré siempre bajo el agua. Pero si no considero ese factor de irme
a un estudio de 100 años atrás y me ubico en la zona costera y bajo solamente 5 metros y bajo a la cota 95, y justo llega, por casualidad, una época y bajo a la cota 92, bueno, esto va a perder totalmente su funcionamiento. Y es una muy buena pregunta, Moisés. Pero por lo mismo, siempre los proyectos tienen que tener una evaluación y una etapa de prefactibilidad. Es ver qué tan factible es mi proyecto y luego pasar por una etapa de evaluación. Y ahí es donde se consideran todos estos aspectos. De hecho, para hacer puentes, aquí no hay nadie de construcción, ¿cierto? No hay nadie de construcción. No, pero yo soy de civil. Ah, de civil. Ya. Aprovechamos que Moisés ahí está de civil. ¿Qué caudal se considera para hacer un puente, Moisés? O sea, ¿cómo que se llama ese que es como que es el caudal máximo que se llega a cada un periodo como de 100 años, creo? Tiene un nombre específico que no me acuerdo cómo se llama. Ya, pero vamos al Periodo de rango. retorno. Ya, sí, pero te fijas que cuando nosotros diseñamos un puente, nosotros tenemos que no decir, mira, sabes que hoy día el agua, pucha, mira, la profundidad respecto a una cota es de 10 metros. No es nada. Sin embargo, eso, hace 20 años, realmente la cota llegaba hasta los 50 metros respecto a una cota referencial. Entonces nosotros no podemos proyectar el puente a 40 metros, porque hace 20 años solamente llegaba a la cota 50, quiere decir que en cualquier momento se puede llegar a la cota 50 nuevamente, porque como dice, no sé si hay un dicho, un refrán, no sé cómo dice, todo vuelve a su cauce, algo así. Bueno, por lo mismo los ríos se proyectan, perdón, los puentes en ríos, sí, principalmente en ríos, se deben considerar por lo menos en un periodo de 100 años, ya considerando esas cotas. Bueno, acá es lo mismo. Como les dije, no me manejo muy bien en esto, pero también di como referencia los 100 años o 50 años, tomando esa referencia de los puentes. Acá es lo mismo. No sé si Moisés puede aclarar un poco la inquietud. Sí, entendí más, englobé más la idea, la entendí. Ya, perfecto. Ya, ¿alguna otra cosa que quieran preguntar? No hay ningún problema en que lo puedan hacer. ¿Profe? ¿Sí? Sí, bueno, esta pregunta no sé si irá mucho que ver, pero me he fijado que para el caso de energía hidroeléctrica, por ejemplo, energía maremotriz igual, son muy grandes los dispositivos. ¿Por qué es necesario que sea el tamaño tan grande? ¿No pueden ser, por ejemplo, muchos dispositivos pequeños conectados y que esos tienen mayor cantidad de energía cinética o revoluciones por minuto? No sé, es que son muy grandes, encuentro. ¿Por qué son tan grandes? Eso. Ya, es por la velocidad, bueno, en el tema, en hidroeléctrica es por la velocidad que podemos darle al rotor. Básicamente eso, porque con velocidad, obviamente considerando como revoluciones por minuto, es finalmente la energía eléctrica que vamos a poder producir. Entonces, si tú tienes dispositivos más pequeños, probablemente, o no probablemente, el movimiento cinético va a ser menor. No lo llamemos en velocidad, pero en generación de electricidad va a ser menor. Entonces, si ponemos varios dispositivos conectados en serie, puede tener un costo mayor para producir la misma energía, porque va a necesitar más instalaciones. ¿Ya? Independiente de que esos dispositivos, al ser más pequeños, al hacer un engranaje más pequeño, funcionan a una velocidad más alta, pero va a producir la producción de energía va a ser más baja. Esa es la diferencia, por lo menos en hidroeléctrica. En maremotriz sucede algo muy similar. De hecho, la maremotriz de por sí ya es cara. Pero suponte que acá nosotros hiciéramos artefactos pequeñitos. O sea, el aprovechamiento sería muy mínimo. De hecho, ahí sí que no hay aprovechamiento porque, como les dije, aquí en un eje vertical, lo que se abriría y se cerraría este otro sector de la articulación sería muy pequeñita. Entonces, prácticamente nula si nosotros hiciéramos una pelamis de 1/10 del tamaño de esto. Entonces, por eso es necesario construir o conectar estos equipos en esas magnitudes. Si nosotros acá tuviéramos cuerpos pequeños, piensa que cuando la ola venga, finalmente va a producir un momento en que la ola ya va a ser pareja. Y finalmente, si tiene un dispositivo ahí, no se va a mover. En el plano vertical no va a haber un ascenso ni un descenso. Va a quedar así.
Obviamente es distinto, porque acá está el conector. Pero supongamos que esto está acá, va a quedar así en una ola, porque va a quedar en el espacio plano de la ola, y no en la cúspide de este monte. Va a quedar como en la etapa entre monte y valle. En esa parte va a quedar. Entonces no va a tener un movimiento en vertical. Y si no hay movimiento en vertical, no tienes producción de energía. Bueno, no hay energía cinética, no hay producción de electricidad. Es por eso que se hacen de estas magnitudes. En energía de los mares y en hidroeléctrica porque te sale más caro producir la misma cantidad de energía con artefactos pequeños. Y obviamente las obras civiles también son muy complejas, entonces hacer, no sé, pues si tienes 10 centrales en una hidroeléctrica, hacer 100 centrales, wow, te complica mucho porque tendrías que también generar más centrales, pero a la vez también adecuarte a lo que hay en el mercado, porque tal vez rotores tan pequeños no vas a tener, tal vez un transformador en general más pequeño no vas a tener. Entonces todo eso va dentro del estudio o la evaluación, dentro de la evaluación y la factibilidad van todos esos análisis. Pero finalmente se hace por temas de producción de energía, costos por producción. Se evalúan esas dos cosas. Y acá porque obviamente no habría producción de energía porque no había un aprovechamiento cinético, por lo menos en la undimotriz. ¿Sí? Ok, entendido clarito. Gracias. Ya. ¿Más preguntas? Ya, avanzamos entonces. Ventajas de este sistema. Son poquitas. Es autónoma y silenciosa. Obviamente el mar de por sí ya tiene, el oleaje ya tiene un sonido muy característico, con lo cual esto, al estar dentro o inmerso en el mar, no te va a generar ningún tipo de ruido adicional. Se puede predecir. O sea, el oleaje es muy estudiado, muy evaluado. De hecho, hay en los estudios meteorológicos, no sé si ustedes han visto, se hablan de las corrientes que vienen de la costa siempre. Entonces hay una evaluación muy, muy amplia por lo menos de los vientos predominantes en las zonas costeras. Existe estudio de eso. ¿Es responsable con el entorno que lo rodea? Sí, no afecta mucho más. Y ahí un poco lo que hablábamos o lo que comentaba Catalina. En realidad, visualmente no es algo que te va a afectar en un entorno, en paisajemente hablando, pero sí en otros aspectos como lo fue la fauna marina. No genera gases contaminantes, al igual que la hidroeléctrica, pero el costo podría ser hasta incluso 10 veces mayor que una energía renovable como más conocida, que tenga mayor, digamos, una mayor trayectoria, como por ejemplo la hidroeléctrica, y que por lo mismo ha tomado tanta fuerza en los últimos años. Toma mucho tiempo para poder llevarla a funcionamiento. Recordemos que la primera planta comercial tuvo 7 años en construcción. Y la capacidad, no sé, bueno, después les voy a mencionar la capacidad que tenía, muy pequeñita en comparación a la que producía la hidroeléctrica. Recordemos que aquí en Chile nosotros tenemos una que es 200 megawatts de capacidad instalada. Aquí teníamos de 240 de los mares. Entonces es muy difícil compararse en producción, bueno, hablemos de producción de energía, muy difícil compararse en producción de energía. La ubicación tiene que ser en zonas costeras y aquí va la pregunta, impacto ecológico, es un impacto importante y también que debe ser evaluado. Y por lo mismo también hay sectores donde derechamente no se permitirían este tipo de obras. Bueno, al igual que temas de hidro, el aspecto social también te va a meter mucha presión. De hecho, no sé si... ¿Qué zona le gusta a usted aquí del sur, Puerto Saavedra? ¿Le gusta? A mí no. Pero yo creo que difícilmente podríamos hacer ahí algún proyecto de este tipo. O sea, la gente y toda esa zona de Puerto Saavedra, como Nehuentúe y todo el sector como de ese espacio, no lo permitiría. Entonces, como dice ahí también Leonardo. Ya, eso es un poco las desventajas que tiene. Diríamos que de las más importantes es esta y estas dos. Y también acá me faltó, pero el desconocimiento del tema. De hecho, aquí por lo menos en nuestro sur de Chile, diría que, bueno, centro-sur,
en la Universidad del Biobío hay como un poco más de análisis sobre este tipo de energía, pero más que eso no hay mucha... De hecho, no hay ningún curso especializado que tome este tipo de energía. Bueno, esta es la primera planta o la primera central mareomotriz del mundo. Esta es la que lo presenté al inicio de la clase, que está ubicada en Francia. Pero esta es la que llevó 7 años en construir. Fue ubicado bajo un puente. ¿Qué es lo que hacía en el fondo esta? Con una capacidad instalada de 240 megawatts, que es bajito, y con un salto de 13 metros, 4 turbinas. De esta forma trabajaba. Se generaba un embalse de un lado del mar, un embalse natural, o sea, aquí no hay que hacer nada para que se genere ese embalse, ni tampoco del otro lado. Y este es el fenómeno que yo les explicaba, y que aquí la disposición, si no me equivoco, fue horizontal. Si no me equivoco, si mal no recuerdo. La disposición de las turbinas fue horizontal en toda su longitud. Con toda la longitud que acá ustedes ven. Con las 24 turbinas dispuestas de forma horizontal, tenemos producción de energía dual, o sea, tanto cuando la marea sube y pasa hacia este punto, o cuando producimos el efecto contrario. Bueno, tenemos una boca de salida, la turbina, y aquí está la zona de operaciones que queda abajo el pavimento, en donde nosotros podemos acceder para hacer las obras de mantenimiento, revisión a estas turbinas, a cada una de ellas, conectadas todas en serie. Leonardo. Esta es la de Francia, ¿no? Exactamente, la Rance Ya. Ya, muchas gracias. Sí, Francia. Ustedes también la pueden buscar ahí, la pueden googlear y ver algunas fotitos desde otras perspectivas. Ya, ese es el funcionamiento, muy sencillo, muy similar a lo que ustedes ya vieron en hidroeléctrica, con un embalse generado pero de forma artificial. Aquí no, se genera de forma natural. Y esta está en Canadá. Esta es una estación que tiene una capacidad bajita, tiene solamente 20 megawatts. O sea, pues sí, podríamos incluso decir que esto solamente se autoabastece, probablemente. Pero sirve y en el fondo lo que hace es denotar que nosotros podemos dar un aprovechamiento a este tipo de potencial energético. Esta está en Rusia y fue construida en el año 68. La capacidad instalada es un poquito más elevada, son 400 megawatts. Sí, 400 megawatts. No, perdón, kilowatt, 400 kilowatts, porque la más grande tenía 240 megawatts, tiene 400 kilowatts. Bajita en el fondo. Muy bajita. Esta sí que solamente se autoabastece y en realidad no da para mucho. De hecho, la zona también en que está ubicada es muy alejada y solamente da para abastecer aquí, si no me equivoco, abastece un conjunto de vecinos que hay acá. O sea, no es mucho lo que aporta. Y finalmente, esta ya del tipo, para pasar un poco a lo que es undimotriz, están ubicadas en Portugal y se construyó en el 2006. O sea, se terminaron las obras en el 2006 y tiene 3 unidades generadoras, 3 pelamis. O sea, una, 2, 3. En el fondo, los cuerpos podrían ser 4, pero ya como generación tenemos 3 puntos. 3 puntos de generación, con 4 pelamis, si ustedes lo quieren ver de esa forma. A diferencia de las mareomotrices, esta tiene una capacidad instalada de 500 megawatts aproximadamente. ¿Y qué más les puedo decir esto? Ya, bueno, el dimensionamiento, ustedes ven acá unas personas que van llegando. Y para tener una capacidad de 500 megawatts tampoco es malo. Tampoco es mala la capacidad que tiene. Hay que ver ahora bien la producción que pueda tener de acuerdo al oleaje, que todo eso va a depender de la disposición que tengamos con la alineación planetaria. Y que eso sí es un poco más complejo. Bueno, de esa forma se termina esta presentación de energía de los mares.
¿Quedaron dudas? ¿Algo que quieran preguntar antes de pasar Profe, a lo otro que nos convoca? Ya, primero creo que está Leonardo de ahí, Luis. Acotar igual, profe, que hice la tarea, estuve estudiando igual. ¿Ya? Y había leído que en realidad había una central que tenía más capacidad instalada, que ¿Ya? creo que está en Corea del Sur, Sí, que en vez de 240 tenía 254 megawatts, muy creo. bien. Impecable. Y lo que pasa es que Acotar eso no. no, súper bien, Leonardo, muchas gracias. De hecho, yo por qué no les muestro todas las centrales que... Bueno, ahora lo van a hacer, pues, Leonardo. Ahora van a llegar a la respuesta de por qué no están todas las centrales como ustedes puedan encontrar fácilmente. Pero vamos a la pregunta primero que tenía por ahí el Luis. Y para de ahí responder la pregunta. más como una duda general, pero viendo que ahora están subiendo el nivel del... Quizá está el de hielo, los de hielo en las zonas extremas del mundo, Ujú, norte y sur. sí. ¿Eso para la proyección a futuro de energía de la energía mareomotriz afecta o no? Por el aumento del nivel del mar. Em, O muy poco lo que podría aumentar el mar respecto a lo que... sí, claro, lo que pasa es que diríamos que es muy poco incidente lo del... No, entiendo la pregunta porque los fenómenos que se están visualizando, si bien son importantes para la cantidad y para el volumen de agua que hay en los océanos, que ya hablamos de un 80, incluso un poquito más, hablan algunas cifras, algunos datos, pero quedemos con el 80%. Ese cambio que hay o que se viene dando en los últimos años y que se proyecta un poco a futuro, es muy poco incidente en lo que podría variar el nivel del mar. O sea, más varía el nivel del mar por lo que ya dijimos, por las mareas vivas o las mareas ciegas. Por esos dos aspectos, más que por las lluvias, más que por los deshielo, más que por el aumento de... Porque pensemos que todos los cauces de los ríos llegan al mar o desembocan en algún mar. Y en ningún momento se ha dicho que eso puede influir, por ejemplo, con las lluvias o con los deshielo en verano de las zonas cordilleranas, por ejemplo. Entonces, muy poco incidente esos fenómenos. A menos que tengamos un deshielo total del polo, allá sí podríamos tener quizás alguna variación, pero no, mayormente lo que provoca este fenómeno y dónde podemos aprovechar el máximo es hacer una evaluación de en qué momento vamos a tener mejores saltos respecto de marea, respecto a las alineaciones planetarias. Eso yo creo que es más interesante de analizar, tampoco dejando de lado lo que tú comentas, pero por impacto todavía se queda un poco más atrás. Ok, profe. Gracias. Ya, eso. Respecto a la acotación que hacía Leonardo, que le doy las gracias eh, porque siempre es interesante que ustedes vayan entregando las cosas que van viendo de repente por ahí, que van estudiando, leyendo o en algún documental. Siempre sirve de algo. Bueno, respondiendo como ese comentario que hizo, más que pregunta, ¿por qué yo no pongo todas esas cualidades y por qué me quedé con el de Francia? Es porque en Francia fue el ícono, o sea, fue la primera central. Entonces, por eso pongo esa. Y ahora, ¿por qué no las pongo todas? Porque no son muchas. Es porque ustedes van a tener que desarrollar un trabajo y eso lo van a tener que partir idealmente esta semana o la próxima. En ese trabajo, ustedes van a tener que formar equipos. Como son 11 personas en el curso, vamos a tener 2 grupos de 4 y un grupo de 3. Con eso conformamos 11 integrantes en total del curso. ¿Qué es lo que van a hacer en ese trabajo? Ustedes van a considerar una de las 3 energías que hemos visto en el curso, o que vamos a ver. Tenemos energía hidroeléctrica, ya la vimos. Energía de los mares, ya la vimos. Nos queda energía geotérmica. Entonces, son 3 equipos, son 3 temas. Cada equipo va a tomar un tema
cuando consideren el tema, cuando ya lo elijan, o cuando lo designemos, ahí vamos a ver si ustedes lo eligen o yo lo designo, van a tener que definir la energía, clasificarla. Bueno, aquí yo los ayudé un poquito, ustedes tienen que complementar un poquito la información que yo les di. Luego, y fíjense en este punto, y aquí respondo al comentario de de Leonardo, y también como que les doy una alternativa de hacer un buen trabajo. Tienen que elegir una planta que no hayamos visto en clases y van a tener que definirla en detalle. Con definir en detalle, ¿a qué me refiero? A detallar su operación, en qué año se construyó, cuánto demoró, cuál es su capacidad instalada, y también hablar de la generación, que es totalmente distinta a la capacidad instalada, etcétera. Con eso ustedes quedan abiertos a como mínimo establecer esto, pero además pueden agregar temas de si hubo conflictos, si hay algún tema si hay algún tema social que haya tenido conflicto, etcétera. O sea, lo que ustedes quieran plantear acá, lo hacen. Y de esa forma van a pasar a hacer un análisis crítico de la planta. O sea, mira, esta planta en realidad fue ubicada en una zona donde la capacidad instalada que tiene es muy bajita para el potencial que había. Independiente que los recursos, bueno, y ustedes ven cómo hacen su crítica. Pues ustedes pueden irse por el área financiera. Bueno, dicen que por el área financiera en realidad no se pudo, pero hubiese sido interesante hacerlo, y en realidad la planta fue mal diseñada porque en esa zona, no sé, el caudal, suponiendo que hidroeléctrica, no sé, en esa zona el caudal es muy variable durante el año, entonces no tenemos una producción de energía constante. Y también van a tener que hacer un análisis crítico de la energía, o sea, la energía, no sé, geotérmica es un problema, porque en realidad, más que ser una energía donde nosotros podamos captar, en realidad es como una forma de disipar energía que tiene el planeta. Entonces, la forma de aprovechar energía igual es un poquito más rebuscada. Si bien sirve, ayuda y se hace, es un poquito más compleja. No sé, por dar una idea. Entonces, ustedes van a tener que apegarse a esta estructura: portada, índice, introducción, desarrollo, análisis crítico, conclusiones de bibliografía. Y aquí está el por qué yo no les doy todas las plantas. Es para que ustedes, por ejemplo, como dijo Leonardo, pueden incluso tomar esa planta que dijo él que está en Corea y trabajar con esa. Si yo hubiese puesto esa, ustedes hubiesen tenido que buscar otra. Y la verdad que es difícil encontrar plantas de energía de los mares, ya sea maremotriz o undimotriz. Diría que hay más maremotriz que undimotriz incluso. Ya, pero eso, los grupos de trabajo, idealmente yo les pediría que los conformáramos ahora, pero si no tienen más o menos claro ahora con quién van a trabajar, si no tienen claro con quién van a trabajar, me los pueden informar después. Profe, ¿Sí? yo no conozco a nadie, así que digo al tiro que no tengo grupo ni nada. Si me quieren agregar, yo feliz. Vamos Ya. a andar dando vueltas por ahí. Ya, ¿les parece que en los próximos 5 minutos tratemos de armar el grupo? ¿O prefieren conversarlo con calma y después escribir por Slack cuáles son los grupos? Ya parece que Moisés dijo que no conocía a nadie, ¿cierto? Yo Sí, estoy igual. es que creo que parece que no nos, bueno, puedo especular un poco, pero quizás no nos conocemos todos, o ninguno, de hecho. Y en volar sería buena idea hacerlo al azar, ¿no? ¿O no? Igual sí. O sea. O presentarnos. Yeah. Sí, mire, También, yo no tengo ningún también, problema hacerlo al azar. De hecho, al azar lo puedo hacer ahora mismo. Porque yo creo que aquí el Raúl, Francisco y Sebastián puede que se ubiquen. Puede que se ubiquen. Sí, profe, nosotros lo vamos a hacer juntos. Ustedes 3. Sí. ¿Y van a ser un grupo de 3 o de 4? Es que no conocemos a nadie más, pero igual podríamos incluir a alguien. Ya. Ya, pero como estamos en democracia, vamos, de los que están presentes en esta reunión, dándoles importancia a ustedes, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, bueno, acá está, son 8. 8 de 11, ya tenemos más de la mitad, por lo tanto podemos tomar una decisión con quórum. Voten en el chat
y solamente pongan si quieren que el grupo lo haga yo o lo haga usted. Entonces ustedes escriban, respondan a esta pregunta. Yo les voy a hacer la pregunta y ustedes responden acá mismo. ¿Quieres armar tu grupo? Ya, la pregunta es, ¿quieres armar tu grupo? Entonces me ponen sí o no. Y yo con esa información decido ahora mismo si hago yo los grupos o lo hacen ustedes. Ya, vamos, votando. Ya, ¿cuántos votaron? Todos. El empate. Ah, casi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, ¿quieres armar tu grupo? 5 contra 3. Ya, 5 contra 3. O sea, ustedes arman los grupos. Ya, grupo 1. ¿Puedo ocupar un poquito el micrófono así, profe? Bueno. Propongo que no sea, pero los que dijeron que no, ¿por qué no somos juntos y listo? Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Ningún Ya, problema. Bueno, ya está el grupo de 3 entonces. Ya. Entonces los de civil ambiental, como ya se conocen, van a tener que incluir a alguien que no conozcan. Me parece. Pero quiero ver algo, porque hay alguien que me escribió delante de que hoy día no se puede conectar. Y no me acuerdo quién fue. Es el Diego. No, fue. ¿Quién fue? El Bastián Muñoz. Muñoz, este. Ya, a este personaje lo podemos dejar con los civiles ambientales. ¿Les parece? Bueno, profe. Ya. Entonces vamos a hacer esto. Ahí. Ahí, 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 ahí. Ya, este va a ser el grupo 1. El grupo 2 era con los que no querían con los que no querían armar el grupo, que eran, Con los tímidos. ¿sí? Ya que eran los tímidos, denme el apellido. Para buscar. Iván. Ya está Moisés. ¿Quién más? Rayimán. Ya, Redimán, ¿qué más? Hernández. Hernández. Este sería el grupo 2. Aquí tengo M. R. Muñoz. Ponlo aquí en orden. Ya, y estos 2, 3, 4 que van a ser el último grupo. Y Riveros, Catalina. Ya. Ya, cada grupo debe, del grupo 3, Diego Muñoz, a ver, acá. ¿Está Diego Muñoz por ahí o no? No. ¿Está César Vázquez? Sí. Creo que estoy solamente yo, profe, de ese grupo. Diego Bando. No, está también No, Diego. acá estoy yo, Está Obando. Diego Bando y está la Cata también. Solamente falta el Diego Muñoz de este grupo. Ese no está ahora. Vamos a ponerle con rojo. Del grupo 1 está Bastián. No. ¿Está el Raúl? Tampoco. ¿Está Francisca? Sí. ¿Está Sebastián Retamal? Sí, profe. Dice Sebas ahí, ya. Sí. Ya, Luis Hernández estará por ahí, sí. El Leonardo también y Moisés también. Ya. Necesito que de los presentes designen a un encargado
para que voten. Yo aquí voy a hacer una hoja con 3 números. Con 3 números. Cada número va a significar maremotriz, hidroeléctrica y geotérmica. Entonces, al azar vamos a hacer esto. Porque esto sí que tiene que ser aleatorio. Entonces, yo en una hoja de cálculo aparte voy a anotar esa información. Ustedes van a escoger un designado para que elija un número del 1 al 3. ¿Ya? Entonces, el 1, el 2, el 3, este significa tal cosa, este significa tal cosa, este significa... Ya. Grupos. Pauta de evaluación, la vamos a dejar acá. Ya, niños, ¿a quién le damos el pase primero? Grupo 1, grupo 3. ¿Quién quiere hablar? ¿Quién quiere elegir? Ya, yo quiero elegir, ¿o no? ¿Puedo grupito? ¿Puedo? Me van a... Sí, dale, porfa. Ya, bueno. esto lo hacemos rápido, ¿no? Ya, ¿qué número? Quiero el 2. Ya. Grupo 2, elige el número 2. Ya, No. ¿quién más de los dos que está arriba? ¿Quién se anima a elegir número? Rápido. Acá, grupo 1, ¿Ya? número 3. Número 3. Y entonces aquí les quedó el grupo, el número 1. Ya, vamos a ir acá. Ya, entonces el número 1 era de los mares. El número 3 era hidroeléctrica. Y el número 2 del grupo 2 era geotérmica. Ya, ahí está. Ya, grupos. Voy a poner aquí mejor. Ya, saben sus temas de investigación, saben más o menos lo que les voy a pedir. De hecho, hay un grupo que está en desventaja porque la próxima semana vamos a ver el tema de geotérmica, el próximo martes. Pero, de hecho, es bueno porque por el momento pueden comenzar a buscar información. Ya, van a ser un grupo de WhatsApp. Ya, ok, me parece hacerlo. Si no quieren hacer grupo de WhatsApp, me avisan y yo les armo un grupo por acá. Acá les creo grupos privados al geotérmica, al hidroeléctrica, etc. Este Bastián es el que me escribió el otro día. Estos fundamentos. Ya, vamos a cerrar acá. ¿Qué más le iba a decir? ¿Qué más les iba a decir? Profe, Sí, ¿esto es un informe y una presentación? exactamente. El informe se entrega, bueno, el informe y la presentación. Ah, no, pues, el informe se sube un par de días antes de la fecha límite, que la vamos a establecer la otra semana, la fecha límite, pero por lo menos van a ser de aquí a 3 semanas más. A ver, veamos eso de inmediato, para que lo tengan claro. Ya, la proyección de nuestro curso, por lo menos en mis módulos, va a ser esta. Próxima semana vemos geotérmica, el 27. El 4 tenemos ronda de preguntas, o sea, nos reunimos con los equipos a ver cómo van con el trabajo, los que quieran. El 11 tenemos las presentaciones. Por lo tanto, el PPT ustedes no me lo envían, eso ustedes lo pueden incluso terminar el día lunes, que idealmente no, pero bueno, siempre pasa que alguien anda atrasado. Pero el informe lo van a tener que enviar el 7 de mayo. Lo van a tener que subir el 7 de mayo a la plataforma. Yo les voy a dejar el espacio ahí creado. De hecho, ya está. Esa va a ser la fecha de entrega. Eso tengo que actualizarlo. ¿Ya? ¿Queda claro? Sí, profe, gracias. Y el link va a estar acá. De hecho, ayer se habilitó este de geotérmica. Y aquí va a estar el link disponible, donde ustedes van a tener que subir el informe. De hecho, las indicaciones van a estar acá. Yo se las voy a habilitar ahora mismo para que por lo menos vayan pensando qué hacer, los que quieran. Y si no, esperen hasta la próxima semana. Tenemos la última clase y ahí podemos lanzarnos de lleno a lo que va a ser este trabajo como global, que le llamo yo. ¿Qué más que quieran preguntar? ¿Queda claro, no? Más o menos. Sí, queda todo claro por mi parte, por lo menos. Ya. Eso lo voy a poner
como respaldo en el Slack. Para que todos lo sepan. Ya. Si no hay más dudas, lo dejamos hasta acá. ¿Vale? ¿Hay más dudas o no? Ya, bueno, cualquier cosa tenemos comunicación por el Slack, así que no hay problema con eso. Ya, muchachos y chicas, que estén bien, que tengan buena tarde, buen resto de semana. Ahí cualquier cosa me avisan y nos reunimos el próximo martes a las 4:50. Sean puntuales, por favor. Pero vamos a estar partiendo ahí más o menos a esa hora. ¿Ya? Que estén bien. Chao, chao. Chao, profe. Chao, profe. Profe, nos vemos. Chao, chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao, chao.